Las huellas de Dios, capítulo 6. La procesión de Maximiliano o están agazapados a los pies de Carlos V. Los perros deambulaban por la casa, lentos, errantes, siempre inquietos y aún no acostumbrados a la presencia de aquel extraño al que a veces llegaban a olfatear. Nunca le hicieron daño. Se habría dicho que sabían que les inspiraban suficiente terror. Carolina solo amaba las palomas. No las asustaron. Fueron dulces, la entendieron y se acercaron a picotearle el pelo. Cuidó de sus amores y de sus pequeños. Ella también tenía sus preferencias. Uno de los otros, que llegó a golpear la ventana con el pico, entró en la cocina y se hizo su amigo. Lo habían llamado Cru Cru. Picoteó las migas de pan en los labios de su ama y bebió su saliva. Entonces solo se acercó a ella, doblando sus patas, cuando quiso tomarla. Gomar notó esta amistad. Un domingo puso a la paloma en competencia, seguro de que regresaría antes. De hecho, Cru Cru regresó antes que los demás, pero permaneció en el techo. Pasaron los minutos. Gomar se enojó cuando Gomar finalmente tuvo a Cru Cru en sus manos. Le torció el cuello y le cortó la cabeza limpiamente. A veces Gomar bebía mucho. Entonces su verdadera naturaleza, orgullosa y dominante, quedó abiertamente revelada. Repartió el dinero en todas las tabernas del pueblo. Hablaba de su fuerza, provocaba a los más combativos y cortejaba a las mujeres como un borracho. Carolina tuvo que esperar toda la noche, mantener encendido el fuego, tener lista la cena que pidió al entrar. Era una vigilia de pesadilla, interrumpida por breves sueños y despertares sobresaltados. Gomar regresó alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. De lejos su paso era más lento, menos seguro, interrumpida por pausas y soliloquios en la noche. La luz de las ventanas lo guiaba. Se detuvo frente a la puerta y esperaba mucho antes de entrar, tal vez con la esperanza de sorprender a Carolina. Luego hizo una entrada repentina. Parecía que estaba a punto de morir de un derrame cerebral. Sus mejillas se vuelven moradas. Había sangre en sus ojos grises. Una furia que buscaba víctimas. El miedo entró con él. Carolina permaneció quieta, temblando. No se atrevía a acercarse ni a entrar a la cocina, sabiendo que en todo lo que hiciera encontraría una mala intención que lo irritaría. Hasta los perros temblaban. Los animales sabían cuando su amo estaba borracho. Debían reconocerlo por su paso, sus gestos o pistas misteriosas. Se los podía ver arrastrándose por las paredes y escondiéndose muy juntos, comenzando cuando él se movía. En esos casos tenían inspiraciones bárbaras. A veces los golpeaba con un atizador encendido, que estos mordían con furia y se quemaban sus gargantas, o encendía a su alrededor un círculo de pólvora de caza en el suelo.
Los perros lo recordaron, asociaron el olor del borracho con el recuerdo del sufrimiento que habían experimentado y estaban aterrorizados por ello. Gomar avanzó, se sentó, estiró las piernas. Carolina comprendió y se acercó, se arrodilló y le quitó los zapatos por temor a recibir una patada en la cara. Él la miraba en silencio, furioso, sin motivo, buscando un pretexto para estallar. Fue útil. Comió y luego gritó abruptamente. Se debió a que no tenía hambre y le echó la culpa a la comida. Es basura, qué asco. Luego arrojó el plato contra la pared y volcando la mesa con furia. Carolina se asustó, pero domada, teniendo una especie de temblor, ella lo miró sin moverse. Pues sí soy yo, gritó. Entonces, primero que nada, no quiero que nadie me mire. Mira a otra parte y luego vete a la cama. Esta se alejó dócilmente, obedeciendo. Parecía que aumentaba la ira del hombre. Este la persiguió y la golpeó en la oreja, la arrojó contra la pared o en el suelo. De pie, le indicaba. Luego la empujó delante de él hacia la escalera y la siguió. Arriba, ella se desvistió lentamente mientras él la vigilaba con la lámpara en la mano. Finalmente estaba lista y aún más consciente de estar débil, tan desnuda bajo la fina tela. Vete a la cama, le indicaba. Esta se fue a la cama. Se obligó a ser más pacífica y mecánica en la obediencia para no dar ningún fundamento a la furia del hombre. Apagó la lámpara y avanzó en la oscuridad de la habitación acercándose a la cama. Caminó de un lado a otro mientras ella contenía la respiración para sentir que su corazón dejaba de latir cuando Gomar se acercaba. Volvió a bajar. Se le había ocurrido una idea extraña. Se quitó el látigo, llamó a los perros y empezó a enseñarles. Las bestias se negaron a obedecer, huyeron despavoridos de aquel borracho. Luego terminaron volviéndose contra él y lo atacaron. Desde arriba, Carolina escuchaba todo ese ruido y gritos en el silencio de la noche. Gomar había conocido a una mujer, Clara. Él nunca hablaba de eso, pero a veces en momentos como ese se acordaba de ella, la llamaba, la insultaba, le suplicaba, la amenazaba. Caminó por toda la casa en la oscuridad, buscando algo, gimiendo o gritando como un loco. Clara, Clara. Cansado finalmente, volvió a subir. La escalera crujió debajo de él. Por un momento se oyó el ruido detrás de la puerta. Luego entraba, buscaba su cama y se tiraba en ella medio desnudo. Carolina fingió estar dormida, pero su deseo surgió en el cerebro del hombre bajo los efectos del alcohol. Buscó a tientas a la mujer que estaba a su lado y la atrajo hacia él brutalmente. Sostenida debajo de él, pegada a él a la fuerza, con la espalda apretada por sus musculosos brazos, con un asco indescriptible, lo sintió calmarse de satisfacción.
Se quedó dormido sobre ella, un sueño de borracho interrumpido por breves gritos y jadeos. Lentamente, Carolina intentó liberarse del agarre. A veces, en cambio, el brutal reflejo del macho saciado lo recogía y lo devolvía contra la piel sudorosa. Le tomó mucho tiempo liberar una pierna, luego la otra, y luego deslizarse fuera de la cama. Bajó a la taberna entre los cristales rotos y el vino derramado en el suelo. Encendió la lámpara. Los perros, encogidos y aún asustados por el terrible olor a alcohol, la observaron moverse, levantando los labios cuando ella se acercaba, pero ella no se preocupó por ellos. Fue a la cocina con la lámpara y encendió el fuego. Se lavó el cuerpo durante mucho tiempo, interminablemente, convencida de que podría incluso quitarse el recuerdo de aquella suciedad. Se peinó y se cambió la ropa interior, y hasta que una luz gris en la ventana anunció el amanecer, permaneció cerca de la estufa, en su sillón, reflexionando. En un salvaje, es un salvaje, dijo Mosselman, el viejo Hendrik Van de Gogh. Venía todas las noches a fumar en pipa a la posada de Jones y habló. Sentía por Gomar Jones una amistad sin motivo, uno de esos afectos irrazonables que solo tienen el tiempo y una familia larga. Las Ridades pueden explicar, sin embargo, lo juzgó objetivamente. Ya ha matado a un hombre con un cuchillo, un guardabosques de House. No hay necesidad de decírselo a la policía, pero lo sé. Hendrik amaba a Carolina. Le trajo pescado de Ternezú o mariscos de dátil grande. Lo tenía en sus bolsillos. Fue allí 2 o 3 veces. Usted una semana con su camión se fue temprano como la marea que no espera a nadie. Hacia las 2 o las 3 de la madrugada. Carolina se despertó con el ruido de la pesada máquina que se tambaleaba en la acera. Fue Mosselman quien partió hacia la tierra. La luz de los faros iluminó la ventana. El ruido aumentó y luego desapareció. Carolina se quedó un poco más soñando con aquellas partidas, como si hubiera algo romántico, aventurero en el habitual itinerario de aquel hombre. Regresó muy tarde en la noche. Carolina lo estaba esperando. Llegó empapado, chorreando agua bajo una inmensa lona de marinero que había tenido que comprar en un puerto de la costa. Se la quitó, la colgó de un clavo, se paró cerca del fuego y llenó su pipa de madera de cerezo. El tabaco belga, el fragante tabaco de las Ardenas, olía bien mientras ardía en la vieja pipa. Carolina pasó sus horas más felices escuchando al viejo Mosselman, que hablaba de viajes, teniendo una gran confianza en él. También compartió con él su vida, su juventud, la muerte de su madre. Luego lo había perdido todo. Jean, la hermana mayor, amaba el dinero más que nada. El padre no se ocupaba en absoluto de la casa. Reunía así toda una existencia de resignación y miseria, embellecida solo por el
extraño y luminoso recuerdo de su tío Domitin. A ella le gustaba especialmente hablar de él. Al final, Hendrik lo conocía casi mejor que ella. Sabía que era grande, bueno, fuerte, que escribía libros y que hablaba de manera diferente a los demás. Todo esto lo dejó bastante indiferente, pero al notar el placer que sentía la joven al confiar en Yui, la escuchó pacientemente contar su historia. Historia muy conocida. Una tarde, Hendrik llegó sin aliento. Había algunas personas en la taberna, pero fue directamente a la cocina. Carolina lo siguió. ¿Está Gomar allí? No, Mosselman, mucho mejor. Mañana iré a Terneuzen. Ah, pero en el viaje de ida tengo que descargar 3 toneladas de lino en bruto. Escucha, ¿quieres que me hable de tu tío Van Bergen? ¿Qué estás buscando? Todavía debería estar allí. ¿No te gustaría saber de él? Oh, Hendrik, yo sería tan feliz. Dame su dirección. Lamentablemente no lo sé. Sé que está detrás de la catedral en una pequeña calle que da a la calle Fleming. Pero no vayas allí, que no te vean. ¿Por qué? No quisiera, tendría miedo de que él lo supiera. No, espera, solo ve a ver dónde vive. Si siempre está ahí, sería tan feliz, Mosselman, como desees. ¿Cuándo volverás, Mosselman? Pasado mañana por la noche. Iré a darte la noticia el jueves por la mañana. El miércoles por la tarde, Carolina no pudo más. Tomó el pretexto de un pedido de vino para pasar a la cervecería, para llegar a casa de Hendrik. Vivía en una casa singular formada por cobertizos de madera y pequeñas habitaciones de hormigón, que él mismo había logrado construir en el centro un gran patio repleto de pájaros y cerdos. Mosselman se alojaba en una especie de cubo de hormigón que daba a la calle, con una ventana suelta y que seguramente procedía de una demolición. Por el camino, Carolina se había encontrado con 3 o 4 vendedores de dátiles marinos que hacían sonar sus campanas con un ruido ensordecedor delante de sus caballos gritando: mejillones, dátiles, bonitos mejillones, dátiles. Por lo tanto, Hendrik ya estaba de regreso. De hecho, lo encontró en casa. Se disponía a cortar la cresta de un gallo joven. Se lo habían traído en un saco. Ya había preparado todo lo que necesitaba: tijeras, navaja, vinagre, un poco de agua fresca en un recipiente. Un atizador de hierro se estaba calentando sentado en la estufa. Gil, aquí, dijo al verla entrar. Bueno, Mosselman, ¿has estado allí abajo? Sí, sí, pero siéntate. Mira este hermoso gallo. Lo sacó del saco y se lo tendió. Hermosa bestia, ¿verdad? Ahora le cortaré la cresta. ¿Y Amberes, Mosselman? Sí, sí, el viejo Hendrik disfrutaba manteniéndola un poco en su suspenso. Encerró el gallo en la bolsa, le colgó un clavo y sacó la eterna pipa de cereza mientras lo llenaba lentamente con el pulgar. Sí, vi a Amber, un puerto famoso.
Mosselman es guapo, es grande, explicó, y amplias y limpias. Hay calles con paredes esculpidas con frontones y frisos, con estatuas que sostienen los balcones sobre sus hombros, como alguna vez viste. Ya sabes, aquellas mujeres desnudas en las proas de los barcos. Y entonces, de repente, esos grandes bloques, ya sabes, esas casas todas cuadradas y altas, como si estuvieran empezando a construir. Ahora, jardines con flores, flores y puertas doradas. Es una ciudad muy rica, sí, muy rica. Hay coches que ni siquiera podemos imaginar, querida. Un lujo, unas luces determinadas, escaparates, tiendas, comercios, la vida, caray. Claro que sí, la vida y la hermosa, la gran vida, lugares donde puedes hacerte rico. Reflexionó por un momento sin encontrar de inmediato las palabras adecuadas para expresar sus pensamientos. Se diría que hasta el aire no es el mismo, que se vive más rápido, todo va más rápido. Y como en los puertos, se diría que se vive con la marea y muchísima gente de todas partes del mundo, marineros de América y Japón, de España, de Italia, de Brasil, de Chile, y luego negros, chinos, americanos, todas las lenguas y todos los dialectos. Parece ser que todos los países estén representados en hambres, sí, del mundo. Permaneció en silencio por un momento, absorto en dar pequeñas irregulares caladas a su pipa. Luego escupió y continuó. Así que miré detrás de la iglesia, o más bien de la catedral. Es muy bonito, allí también son casas antiguas. Y encontré a tu tío. Él fingió no ver su emoción y continuó de espaldas, examinando atentamente el atizador que había retirado del fuego. Sí, vive en una casa de allá, una casa vieja de ladrillos, con una puerta con grandes cerrojos y hermosos ventanales de vidrio. Justo encima de la ventana del granero hay una proa de barco de piedra que sobresale de la pared. Un hogar rico y seguro. Está limpio, hermosas cortinas y flores en las ventanas. Volvió a guardar silencio esperando una respuesta, pero ésta no llegó. Se giró asombrado al ver a Carolina tan pálida, retorciéndose el delantal con un gesto febril y lastimero. Él se apiadó de ella y cortó los detalles. Vi su nombre en la puerta. Escuché que vivía allí. Entonces tomé un vaso en la esquina para animarme. Es muy rico, ¿sabes? Vive allí con su esposa y una criada. No tienen hijos. Viaja mucho por teatro, libros o cosas así. Eso es todo. Van Bergen. Domitín Van Bergen, un hombre corpulento, moreno, fuerte y alegre. No puedo estar equivocado. Le puso la mano en la cabeza y le levantó la cara. ¿Esto te duele, Carolina? No, no, Mosselman. Dios mío, si supiera lo infeliz que soy, él vendría y me ayudaría, porque ya sabes, me lo prometió Mosselman. Entonces escríbele. Nunca tendría el coraje, pero si te lo prometió,
¿Y si viene? ¿Y si Gomar lo viera? Conoces bien a Gomar, Mosselman, lo mataría. No, no, nunca me atreveré a escribirle. Hendrik había recuperado el gallo. Se sentó cerca del fuego, sostuvo a la bestia entre sus piernas y se preparó para cortarle la cresta. Permaneció vacilante por un momento, con la cresta roja entre el pulgar y el índice, y la navaja en la mano derecha. Luego dijo bruscamente en tono seco y sin mirarla: corta la cuerda, y al mismo tiempo le dio un golpe con la navaja. Un trozo de carne ensangrentada cayó al suelo, mientras el gallo gimió y luchó. Carolina levantó la cabeza. Irse, Mosselman. ¿Crees que tendría el coraje de hacerlo? Parecía molesto. Se ocupó alrededor de su gallo. Se levantó y lavó al gallo con agua y vinagre y detuvo el flujo bermellón y espasmódico. Caray, claro que Gomar y yo somos amigos desde siempre. Sin embargo, hay que saber ver las cosas como son. Lo entiendo y veo. Esto no es una vida, Carolina, lo entiendo. Ella lo miró y le repitió en voz baja: entonces, ¿crees que tendría el valor de hacerlo? El hombre dijo con firmeza: en tu lugar yo lucharía por ello. Se inclinó sobre la estufa y tomó un atizador de color rojo, segador blanquecino que ahora brillaba en la penumbra como un fragmento de estrella. Lo aplicó a la herida en el cráneo. En el espacio de un instante, el gallo se quedó dolorosamente. Había olor a carne quemada. ¿Y si me vuelve a encontrar Hendrik? ¿Y si me acepta de regreso? Espera la oportunidad. Escapa a Amberes para volver a ver a tu tío. Yo te ayudaré. Finalmente había dejado al gallo aturdido. El animal meneó la cabeza desnuda, la cabeza rapada y cruel de un ave de rapiña. Hendrik había recogido el escudo, lo cortó con unas tijeras en pedacitos ensangrentados que cayeron al suelo, y el gallo picoteó estos trozos de su carne. Entonces continuó Hendrik: estamos entendidos. En la primera oportunidad hagan las maletas, dejen sus tiendas y los llevaré a Amberes. Una tarde, Gomar fue a Lille a buscar trabajadores. Dejó alrededor de uno en el carruaje de un campesino, a quien pedía prestado. En estas ocasiones era el único medio de transporte que le gustaba. Tenía a uno de los perros a sus pies, un látigo en la mano y una pipa en la boca. Avanzaba a un ritmo notable por la carretera principal que conducía a Lille, pasando a ciclistas y coches con el aire tranquilo de un terrateniente que da tranquilamente su paseo digestivo. De vez en cuando, a lo largo de los campos, debía garitas donde los agentes de aduanas golpeaban con sus pies helados. De hecho, aquel noviembre prometía ser frío y amenazaba lluvia. Empujaba sobre el pueblo por un fuerte viento del norte. Gomar saludó a los aduaneros con un movimiento de látigo, como un hombre que se sabe irreprochable, y en efecto lo era. Este furioso contrabandista nunca llevó encima una hebra de tabaco de contrabando. Por 3 razones, dijo. En primer lugar, porque es menos bueno que el tabaco francés.
En segundo lugar, porque ya no se tiene el valor de fumarlo cuando se sabe cuánto